Entonces, para iniciar nuestra actividad, vamos a comenzar insertando un texto WordArt. Para insertar un texto WordArt, podemos hacerlo de dos formas. Primero, podemos hacerlo en el menú Insertar y luego vamos a seleccionar la opción que se llama WordArt. Al seleccionar WordArt, se va a insertar un cuadro de texto, así como el de la imagen que vemos aquí a la derecha. Lo vamos a ver inicialmente de esta forma y allí vamos a colocar el título o el texto que vamos a trabajar. Cuando tenemos insertado el WordArt, se van a activar acá en la parte superior en las barras de herramientas, las barras de herramientas para darle formato y adicionalmente una barra de opciones de formato que se va a desplegar o las podemos, si no aparece automáticamente, las desplegamos y las vamos a visualizar del lado derecho. En esas barras de herramientas formato podemos aplicar otros formatos que están fuera de esta barra de herramientas. ¿Ok? Entonces, una vez que escribimos nuestro texto WordArt, podemos iniciar con los formatos. Vamos a trabajar también insertando un cuadro de texto. Para insertar un cuadro de texto, también podemos hacerlo en el menú Insertar y seleccionamos la opción de cuadro de texto. Y va a aparecer un cuadrito así como un rectángulo de contorno azul donde vamos a escribir ese texto, ¿ok? La otra forma es dando clic en el icono cuadro de texto que se encuentra ubicado en las barras de herramientas. Son las dos formas de insertar cuadro de texto. Cuando insertamos el cuadro de texto, se activan las barras de herramientas formato y allí podemos entonces aplicarle los formatos a ese texto. Vamos a insertar líneas para hacer nuestra actividad de hoy. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a insertar líneas, las cuales las podemos insertar desde el menú Insertar en la opción Línea y acá menú Insertar, opción Línea y vamos a trabajar en el ejemplo de hoy con la línea que se llama conector angular. ¿Okay? La otra opción es en la barra de herramientas en el icono líneas. ¿Ok? Entonces, dibujamos la línea del conector angular en la posición donde la vamos a utilizar y también vamos a insertar las flechitas para continuar con nuestra información. Y, esto lo vamos a hacer con el mismo procedimiento de insertar el conector. ¿Ok? Vamos a trabajar también el insertar formas. Lo podemos hacer desde el menú Insertar en la opción Forma. Y tenemos la clasificación de las formas donde podemos seleccionar la que nos convenga según lo que vamos a realizar. Nosotros vamos a trabajar hoy con el ejemplo del rectángulo redondo. ¿Ok? También podemos hacerlo desde la barra de herramientas en el icono formas. En la opción de formas seleccionamos el rectángulo redondo para hacer nuestra actividad de hoy. Cuando insertamos las formas, se van a activar también las barras de herramientas de formatos para aplicarle formatos a esas formas. ¿Okay? Entonces, aplicamos los formatos que deseamos colocarle a esas formas. Le podemos colocar color de relleno, color de borde, podemos colocar el ancho del borde, así como lo vemos acá. ¿Okay? Color de relleno, color de borde y ancho de borde. Y allí, dentro de la forma, podemos escribir también un texto y le podemos aplicar formatos en la barra de herramientas para los formatos del texto. Vamos a insertar imagen. En el menú Insertar, en la opción Imagen, hoy vamos a trabajar el ejemplo con la opción Buscar en la web. Otra opción para insertar imagen, aparte de la barra del menú Insertar, es en la barra de herramientas. Tenemos el icono que está acá para insertar imagen, buscar en la web. Se nos despliega
entonces la opción de buscar en la web, y acá en el área de buscar vamos a colocar una palabra clave de qué imagen queremos buscar. Y allí la podemos insertar una vez ubicada la imagen. A esa imagen le podemos aplicar formatos. En nuestro ejemplo de hoy vamos a aplicar el formato de recortar la imagen. Las imágenes las podemos recortar al espacio que nosotros deseamos trabajar, ¿ok? Entonces, en la barra de menú podemos ubicar el icono recortar imagen y se va a ver que la imagen toma un contorno de una línea negra adicional. Con estos cuadritos que están en su contorno le podemos modificar lo que vamos a modificar en esa imagen, lo que vamos a recortar y lo que vamos a dejar, y de esa manera recortamos la imagen. ¿Ok? Aquí, una vez ya insertada la imagen, podemos enmascarar. ¿Qué es enmascarar? Cambiarle la forma de esa imagen. ¿Ok? Entonces, en las opciones que tenemos de las formas, nosotros podemos seleccionar una forma para darle la forma al contorno de la imagen. Nosotros en el ejemplo de hoy vamos a trabajar con el rectángulo redondo, es decir, las esquinas redondas para hacer el ejemplo de hoy, pero obviamente podemos utilizar cualquier tipo de formas, ¿ok? A ver, entonces, el contorno, una vez que seleccionemos la forma, el contorno de la imagen cambia y le podemos aplicar formatos a ese contorno, ¿ok? Entonces le podemos aplicar color de borde, podemos colocar el ancho del borde más amplio y la imagen nos quedaría como este ejemplo que ya tiene un contorno con formatos aplicados. ¿Ok? Ahora bien, pasamos a nuestra práctica. Entonces, para nuestra práctica vamos a activar. Profesora, esa forma de cuaderno también se hace en Google Dibujos, esa forma de cuaderno que tiene usted sus anotaciones. No, eso es con PowerPoint. Ah, gracias, gracias. Qué lindo, está lindo. Gracias. Miss, en PowerPoint lo que usa es una plantilla, ¿verdad? Sí, se utilizan las plantillas Parece una... para hacer la forma del... Claro, esa forma de diseño cuaderno. del cuaderno. Se busca en plantillas, ¿no? Plantillas gratis creo que se busca, porque yo sí. lo busco ahí. Correcto. Exactamente. Allí en Sí. cualquiera de las páginas que tengamos para buscar, podemos buscar plantillas de cuadernos. Sí, hay plantillas bien bonitas. Sí, de hojas, de bibliotecas. Sí, bien bonitas, sí. Ay, me ha encantado. Ya somos dos. Vamos entonces a continuar ahora con nuestra parte práctica. Voy a activar mi unidad del Drive. Para activar el dibujo de Google. Que no se me ha activado todavía. Entonces, recuerden que para iniciar un dibujo de Google, activamos bien nuestro correo Gmail, porque puede ser que queremos trabajar el dibujo de Google en el Drive de un email específico, entonces activamos el Gmail. O podemos activar una ventana del buscador de Google y allí ubicamos las aplicaciones del Google en el icono de los 9 puntitos que vamos a visualizar en la parte superior derecha de nuestra ventana. Cuando se active,
que la mía en este momento todavía está, que no se ha activado. Entonces, en aplicaciones de Google, ubicamos el Drive, lo activamos haciéndole un clic. Cuando se activa nuestro Drive, en la parte superior izquierda de la pantalla vamos a ubicar entonces dentro de del Drive, vamos a ubicar la opción de nuevo. Allí le hacemos clic en nuevo y se nos va a activar las opciones o las herramientas que tenemos para trabajar con el Drive. Allí al final vamos a ubicar donde dice más y en más se nos van a desplegar más herramientas dentro de las cuales vamos a ubicar el dibujo de Google, la herramienta dibujos de Google. ¿Okay? Acá en nuevo, los que van siguiendo en este momento para hacer su actividad, al activar el Drive, acá en la izquierda hacen clic en nuevo. Al final, cuando le hacen clic en nuevo, se van a desplegar algunas herramientas. Al final va a decir, van a leer que dice más. Allí en más van a observar hacia la derecha más herramientas dentro de las cuales vamos a ubicar dibujo de Google. Y allí se nos va a activar la interfaz de dibujo de Google para iniciar con nuestra actividad. Entonces, una vez que se active la unidad, la interfaz del dibujo de Google, iniciamos con nuestra actividad. Realizaremos hoy un ejemplo donde vamos a insertar textos WordArt, cuadro de texto, le vamos a aplicar formatos, vamos a insertar formas, líneas, flechas, imagen y vamos a aplicarle formatos. Para trabajar este contenido, vamos a elaborar un ejemplo de árbol genealógico. Entonces, iniciamos en el menú insertar. Yo voy a ir explicando mientras se me termina de activar dibujo de Google. Y de los participantes que van siguiendo la clase lo van realizando. Entonces, en el menú insertar le hacen clic y se van a desplegar las opciones . Voy a ver si se termina de activar y puedo trabajar. A ver. Entonces, repito, en el menú insertar podemos ubicar la opción para insertar el texto WordArt, ¿ok? Así que le hacemos un clic en menú insertar y cuando se desplieguen las opciones, ubicamos WordArt, le hacemos clic para insertar un cuadro de texto WordArt. Allí apareció el cuadro para escribir nuestro texto WordArt. O sea, allí yo voy a escribir el título de mi actividad.
En el ejemplo que vamos a realizar hoy, el título es árbol genealógico. Entonces, escribo y pulso la tecla Enter para que se inserte ese texto WordArt dentro de la interfaz de el dibujo de Google. Faltaba el enter, por eso no me salía, ahora ya salió ya. Sí, está muy lento. Tranquila maestra, lento pero seguro. Pero seguro, sí. Gracias. Apareció. Apareció ya, ok. Entonces fíjense que apareció en el centro de nuestro lienzo. Entonces yo lo voy a mover hacia la parte superior. Para moverlo, voy a ubicar el cursor dentro de ese cuadro de WordArt y voy a pulsar el botón del mouse. Fíjense que aparecen unas líneas de ejes con las cuales me puedo guiar y sin soltar el botón voy subiendo ese cuadro. ¿Cómo le salió esa línea roja? Cuando se pulsa el botón del mouse para mover el texto, allí le aparece automáticamente. Ya, gracias. Ok, entonces bien, fíjense que sabemos que está activo. Voy a hacer clic fuera del cuadro y van a observar que se ve solo el texto. No tiene el recuadro del contorno, ¿ok? Y fíjense en la barra de herramientas no tenemos las herramientas de formato. Entonces, debo hacer clic dentro del cuadro de texto WordArt para seleccionarlo y de esa manera vemos el contorno, una línea en cada esquina y en el centro de cada una de las líneas que conforman ese recuadro van a ver unos puntitos, unos cuadritos pequeños que son los que me permiten modificar el tamaño de ese cuadro de texto WordArt. Este circulito que vemos acá arriba, que cuando le coloco el cursor cambia su forma a una cruz negra, esta me permite, si yo pulso el botón del mouse y sin soltarlo muevo, fíjense que voy a girar ese cuadro de texto WordArt. ¿Ok? Entonces, ese puntito en la parte superior es el que me permite girar el cuadro de texto. Repito mi actividad, muevo hacia la parte superior y vemos que están activas ahora las barras de herramientas para cambiar el formato. Bien, ahora puedo cambiar el formato de la fuente, puedo colocar la negrita, itálica o cursiva o inclinada hacia la derecha. Puedo cambiar la línea del borde si quiero que este cuadro, que este título tenga una línea en su contorno, se la puedo colocar. Puedo cambiarle el grosor del borde de la letra, el color del borde de la letra y el color de relleno. ¿Ok? En este momento está azul, yo le voy a cambiar el color de relleno haciéndole clic a este icono que es para cambiar el color de relleno y voy a colocar el ejemplo, vamos a hacerlo con este color de relleno rojo claro, se llama acá. Le doy clic, lo selecciono y el texto se coloca de color rosado. Ahora voy a cambiar el color del borde de la letra, ¿ok? De la letra del WordArt. Para voy a colocar, vamos a colocar un tono de estos oscuro. Este color lo selecciono y para poderlo visualizar le voy a aumentar el grosor del borde. ¿Ok? Le voy a colocar 3.
Y fíjense cómo se modifica el grosor del borde. Allí vamos aplicando el grosor y lo dejamos del grosor que más nos agrade. Ok. Puedo aplicar otro estilo de fuente. Vamos viendo, observamos los estilos de fuente que nos brinda esta herramienta y podemos ir buscando, la podemos cambiar al visualizar alguna que nos agrade o podemos ir seleccionando y vemos si nos gusta, si no nos gusta, lo cambiamos o lo dejamos. Así, dependiendo del color de del tamaño de la letra, del estilo de fuente que se coloque, podemos aplicarle negrita. Yo le voy a hacer clic, vamos a ver cómo se coloca. Y la negrita siempre nos amplía el tamaño de la fuente, ¿ok? Lo voy a quitar. Le podemos aplicar la cursiva, es decir, que me incline la letra un poco hacia la derecha. Y si nos gusta, la podemos dejar, ¿ok? Otras opciones de formato que tenemos acá, fíjense, opciones de formato. Le hacemos un clic allí y del lado derecho se nos va a activar una ventana, unas opciones de formato que le podemos aplicar a este texto. ¿Okay? Vamos a ver. Exactamente, para los dos debo apurarme bien. En tamaño y rotación podemos cambiar o modificar la altura de este cuadro de texto y podemos cambiar el ancho también. Puedo hacerlo de varias maneras. Puedo utilizar estas flechitas que vemos acá al lado del tamaño, del número del ancho. Tenemos unas flechitas hacia arriba. Le puedo ir aplicando hacia arriba y va aumentando su ancho. ¿Ok? La altura de la misma manera puedo aumentar, puedo disminuir. Voy a trabajar acá con disminuir y vamos a ir viendo cómo se va modificando, ¿ok? Cómo se va disminuyendo la altura de este texto Word Art. Acá, en las escalas, podemos trabajar también. Es lo mismo que trabajar el tamaño, ¿ok? Lo que aquí trabajamos con escala y aquí trabajamos con centímetro, ¿ok? Entonces, escala 100%, lo queremos ampliar al 120%, o lo queremos disminuir a 80%, etcétera, etcétera. Aquí le podemos aplicar entonces la escala al tamaño que ya tenemos acá trabajado. ¿Lo ven? Y así podemos trabajar entonces los tamaños. Y podemos girar de la misma forma como lo hacemos en este puntico que está aquí arriba. Podemos también trabajar acá. Aquí podemos ir, fíjense, podemos ir dándole un ángulo de inclinación a ese texto, ¿ok? A ese cuadro de texto. Entonces, aquí yo puedo trabajar directamente colocándole el número o con las flechitas, ¿ok? Entonces podemos girar en este icono, podemos ir girando y eso lo vamos a ir explorando poco a poco a medida que ustedes vayan haciendo sus actividades, van explorando qué hace cada icono, para qué les puede funcionar, para qué no. Y así fíjense, voltear, como lo volteamos, lo coloca de espalda. ¿Ok? Y así, pues, sucesivamente cada uno de los giros o los movimientos que le podemos dar. Okay. Cerramos esta opción de tamaño y rotación. Vamos a trabajar con la posición. Esta posición la podemos trabajar moviendo o ubicando ese cuadro Word Art, trabajando desde la posición de arriba a la izquierda, como está en este momento, por ejemplo, o podemos trabajar su ubicación desde el centro de, es decir, que se tome en cuenta la posición en el centro de nuestro lienzo. ¿Okay? Yo selecciono el centro y lo voy, fíjense que nos coloca aquí unas medidas
que me indica que está fuera del centro en X posición. Entonces yo voy trabajando bien con estas flechitas para aumentar o disminuir la posición con relación al centro de la interfaz de trabajo. Y vamos a ir viendo cómo se modifica el número, ¿ok? Tanto del eje Y como del eje X. Y entonces voy modificando. Y lo ubico donde yo considere que lo quiero colocar. Sombra paralela. Sombra paralela me da un color de sombra a este texto. ¿Ok? Fíjense que al desplegarla automáticamente no las activa. Nos indica o podemos seleccionar un color para esa sombra. Vamos a escoger un color acá. Vamos a escoger uno que se note con relación al que ya tiene, para ir observando lo que hace cada una de las opciones. ¿Ok? Entonces le di sombra en un tono azul. Entonces yo puedo modificarle la transparencia, el ángulo, la distancia o el radio. ¿Ok? Entonces, si trabajo de la transparencia no lo vamos a notar mucho porque no se ve la sombra. Vamos a trabajar con el ángulo. Puedo mover hacia la izquierda, puedo mover hacia la derecha y vamos observando en nuestro texto la característica que nos coloque el ángulo de esa sombra. Por ahora no lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces, voy a movilizar aquí la distancia con la lentitud que tenemos acá. Bien. Entonces, en la distancia, ahí podemos, le voy a dar un poquito más para que podamos ver allí el efecto de la sombra, ¿ok? Ven que ahora el texto tiene una sombra, ¿ok? Al modificarle la distancia, podemos verla de mejor manera, podemos ubicarla. Y acá vamos trabajando con radio de desenfoque. Fíjense que el desenfoque, pues, hace que la sombra, en la sombra no se lea bien el texto, sino solo da una sombra. Entonces eso lo podemos ir manejando y ubicamos la sombra como queremos que se vea. ¿Okay? La distancia ya la ubicamos. Loca, ya te voy a contar en detalle lo mal que me trató la doctora Paredes. Y él en especialidad médica, parece que no le había pagado la consulta. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Permítanme un momento, me disculpan, por favor, que un momentito. Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a cerrar aquí. Ay. Bien. Ok, continúo, disculpen que se me iba a descargar la computadora. Continúo aquí. Bien, entonces, en cuanto a la sombra, ya sabemos que podemos trabajar con estos formatos que están acá y ustedes pueden ir explorando a ver el formato que quieran aplicarle a su texto Word. Okay. Cierro el formato de sombra y tenemos también el formato de reflejo que lo podemos seleccionar, le damos transparencia, distancia y tamaño. Bien, lo voy a dejar los formatos hasta acá, lo voy a quitar. Fíjense que aquí abajo se ve el reflejo, ¿ok? Esto que se ve aquí abajo es el reflejo y a medida que modificamos estos formatos podemos verlo mejor o podemos verlo más pequeño. Se lo voy a quitar y voy a cerrar estos formatos. Ahora bien, entonces
Ahora voy a insertar un cuadro de texto normal, ¿ok? Puedo hacerlo en el menú insertar y acá en cuadro de texto le hago clic y se inserta el cuadro de texto. Otra forma es acá en las barras de herramientas. Acá tengo el cuadro de texto. Le doy un clic y cuando bajo mi cursor hacia la interfaz voy a ver una crucecita negra y yo voy a insertar. Le doy el tamaño al cuadro de texto y allí voy a escribir el texto que voy a trabajar. ¿Okay? Para nuestro ejemplo de hoy, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, mis abuelos. Bien, entonces tengo acá mi cuadro de texto y en el cual acabo de escribir una palabra. Al trabajar este cuadro de texto, al estar seleccionado, se activan las barras de herramientas formato acá arriba, de igual manera que con el Word Art, lo selecciono mi texto y le voy a aplicar formatos, ¿ok? Voy a iniciar cambiándole la fuente, el estilo de la letra. Acá le doy un clic al icono donde dice Arial, que es el icono para la fuente. Y voy a seleccionar, vamos a seleccionar en este momento, voy a seleccionar Info. ¿Okay? Es una fuente de una contextura ancha, gruesa. Acá podemos cambiar el tamaño de esa fuente. Puedo utilizar este signo menos para reducir el tamaño. Puedo utilizar este signo más a la derecha del número para aumentar el tamaño de esa fuente. O puedo escribir aquí directamente un número o seleccionar directamente un número. Le doy clic aquí y se me activa varios tamaños de formato. ¿Ok? Entonces, está en este momento 14. Puedo disminuir o puedo aumentar. Yo voy a aumentar un poquito. Vamos a ver 30. ¿Qué tal nos queda? Puedo centrar. Vamos a continuar acá. Acá le podemos dar el formato de negrita. Pero como este tipo de fuente es bastante negrita, es bastante pura, bastante gruesa, pues no es tan adecuado aplicar negrita. ¿Lo ven? Que más bien se pierde como que un poquito le podemos dar la cursiva, la podemos subrayar en caso de que queramos subrayar algún texto y este icono me permite cambiar el color de ese texto. Yo voy a cambiar el color de esa palabra y le voy a colocar, vamos a colocarle un color, voy a colocarle este que utilicé en el contorno de, está como muy claro, que utilicé, sí, parece claro, vamos a combinarlo con el contorno de el color del Word Art y lo voy a centrar dentro del cuadro de texto, ¿ok? Entonces, para centrar dentro del cuadro de texto, yo voy a ubicarme en estos tres puntitos que tenemos acá al final de la barra de herramientas, más tenemos más formatos. Entonces, allí yo voy a ubicar el icono para alinear el texto. Lo podemos alinear a la izquierda, como está en este momento. Podemos centrar, alinear a la derecha. Podemos justificar cuando nos hace la alineación tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces yo le voy a dar acá en centrar porque lo quiero centrado dentro de ese cuadro de texto. ¿Ok? A este cuadro de texto también podemos aplicarle formatos. Podemos colocarle, fíjense que la letra está solo la palabra. Entonces, si yo quiero colocarle un contorno, que la palabra quede dentro de una forma, de la forma que tiene el cuadro de texto, yo puedo, vamos a aplicar un color de relleno a ese cuadro de texto. Le voy a colocar este clarito que está por acá.
Ahí está el cuadro de texto, tiene su relleno. Le voy a colocar un contorno, un color, perdón, de contorno y le voy a aumentar el grosor. Le voy a colocar 3 y veamos cómo queda ese cuadro de texto. ¿Ven? También podemos aplicarle formatos de contorno a un cuadro de texto. Ok, ahora para continuar voy a insertar línea y voy a seleccionar conector angular. ¿Okay? Para continuar a hacer esto. Voy a hacer un conector, voy a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Un conector angular y hacia la izquierda y voy a hacer un conector angular hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, cuando estamos trabajando la línea, fíjense que mientras esté esa cruz, le voy a hacer clic y fíjense que aparece otro conector angular. ¿Ok? Entonces, mientras tenga seleccionado esta opción, cada vez que haga clic se me va a insertar una línea o lo que haya seleccionado. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a insertar, vamos a hacerlo aquí, en insertar, línea, y ahora voy a insertar una flecha. Entonces me aparece la crucecita negra que me indica que tengo algo para insertar. Le clic antes de tiempo y me inserto la flechita. Aquí. Entonces nuevamente le doy a la flecha, inserto una flechita aquí, señalando hacia abajo. Me quedo torcida. Otra vez. Mientras yo haga clic y tenga seleccionada la flecha, entonces me va a insertar flecha. ¿Okay? Voy a insertar una flecha aquí y voy a quitarle el seleccionar para que no me... Ahora le voy a dar control C para copiarla y control V para pegarla y la voy a colocar en este extremo. Oh, muy arriba. Sí, aumento el tamaño del zoom. Yamile, 5 A ver minutos. si lo aumento muchísimo para verlo acá. Y voy a trabajar aquí. Flecha. Y a veces cuesta colocarlo justo en el... Allí quedó mejor. Entonces, allí tenemos nuestras flechas. Y podemos ahora insertar formas. ¿Ok? Entonces podemos insertar forma acá, menú insertar, ubico forma, me voy a la derecha, en la clasificación de las formas, y tenemos aquí varias formas. Yo quiero trabajar con este rectángulo que está aquí, le doy un clic, y ahora voy a insertar este rectángulo por acá. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí una forma y dentro de esta forma le puedo escribir algo también. Entonces aquí voy a colocar, a escribir
abuelos maternos. Y lo selecciono. Lo voy a centrar dentro del cuadro de texto. Aquí, ok. Este cuadro de esta forma la puedo ampliar un poquito más. Y le puedo aplicar formatos a este texto, ¿ok? Puedo cambiarle la fuente. Vamos a colocar, ver cómo se ve. Puedo aumentarle o disminuir el tamaño, colocarle negrita, inclinarlo, etcétera. Le voy a cambiar el color de fuente. Ok, le voy a aplicar negrita para que se vea un poquito más ancho. Y ya le apliqué formatos al texto. Ok, ahora le puedo aplicar formatos a la forma. Ok, voy a cambiarle el color de relleno. Voy a cambiarle el color del contorno de la línea y le voy a aplicar también un ancho un poquito más. Y aquí ya tengo mi forma con formatos modificados y texto dentro de la forma también con formatos modificados. ¿Ok? Ahora bien, puedo copiar esta forma con este texto, control C y control V. Y esta la puedo ubicar de este lado y modificar aquí. En vez de abuelos maternos, coloco paternos. ¿Okay? Y ahí puedo continuar con mi árbol genealógico. Entonces ahora voy a ubicar, luego de mis abuelos maternos, lo voy a volver a copiar acá, de esta forma, control V. Lo voy a colocar por acá. Nuevamente control V. ¿Por qué lo copio? Porque quiero la misma forma con los mismos formatos, ¿ok? No le quiero cambiar color de relleno, o si se lo quiero cambiar, se lo puedo cambiar también, pero lo copiamos porque el resto de contenido que voy a trabajar acá lo quiero hacer con la misma forma, ¿ok? Lo que puedo es cambiar las características o formatos que le quiera cambiar. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, abuelos maternos, luego voy a escribir mamá, aquí voy a escribir, voy a cambiar abuelos maternos y voy a colocar tíos y tías. ¿Ok? Y a esto lo puedo unir, vamos a colocar aquí flecha, con una flechita hacia acá y una flechita hacia acá. Hay que darle la selección para que no me inserten las flechas. Bien, ahora para acá voy a hacerlo de otra manera, son las 2:04 antes que nos boten de la sala. Entonces para esta parte del árbol yo lo voy a hacer con imagen. Entonces en menú insertar imagen, tengo opciones para insertar imagen desde el ordenador. Puedo buscar en la web, puedo buscar en mis carpetas del Drive, puedo ubicar en la carpeta de fotos. Si tengo una dirección URL de una imagen que quiero utilizar, lo puedo hacer con esta opción o puedo utilizar mi cámara tomando la foto que quiera insertar. Otra forma de insertar imagen es en este icono de la barra de herramientas, insertar imagen. Le doy un clic
Y para el ejemplo que voy a hacer en este momento, yo voy a utilizar la opción de buscar en la web. A la derecha se va a activar la ventana de búsqueda de imágenes en la web. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué quiero buscar? Bueno, si yo voy a trabajar en mi árbol genealógico, con abuelos paternos, entonces voy a colocar ahora papá, por ejemplo, puedo escribir aquí papá, yo voy a escribir hombre, a ver qué me aparece aquí, en hombre, vamos a ver, entonces allí voy viendo las imágenes, puedo escribir hombre, caballero, papá, X, ¿ok? Y allí voy buscando la imagen y cuando encuentre una imagen que quiera insertar en el trabajo que estoy haciendo, por ejemplo, vi una aquí que no es foto de un caballero específico, sino esta. Aquí voy a insertar esta imagen. Le doy doble clic a la imagen que quiero insertar y esa imagen se va a insertar en el lienzo de trabajo. A esta imagen yo le puedo aplicar varios formatos. Uno de ellos es que en estos puntitos que está alrededor de su contorno, le puedo modificar el tamaño. En este circulito lo puedo girar. ¿Ok? Si yo trabajo con estos puntitos, les disminuyo el ancho, fíjense que se deforma. ¿Ok? De igual manera, si yo trabajo con este puntito de abajo y le cambio el alto, se me deforma la imagen, ¿ok? Entonces lo más recomendable es cuando quiero modificar tamaño, es utilizar los puntitos o cuadritos que observamos en las esquinas, ¿ok? Eso me cambia el tamaño uniformemente, tanto ancho como alto. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esta imagen? Yo no quiero la imagen del cuerpo completo como la inserté. Quiero recortar esa imagen. Acá tengo un icono que si yo coloco el cursor acá, fíjense que dice enmascarar imagen, ¿ok? Pero yo lo que quiero es recortarla. Si me voy al dibujito del icono, dice recortar imagen. Le doy clic allí en el dibujito de recortar imagen y la imagen va a tomar en el contorno un color más oscuro, unos angulitos y unas líneas de color negro. Aquí yo voy a modificar lo que quiero recortar de esa imagen, ¿ok? Entonces quiero recortar acá, resulta que quiero recortarle un poquito más el cuerpo y quiero recortarle un poquito más de acá del extremo derecho, reduzco un poco, ¿ok? Quiero reducirle un poquito más el alto. Y cuando tenga definido cómo es que quiero, qué es lo que quiero de esa imagen, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a quedar? Esta parte que está dentro del recuadro negro, ¿ok? El resto que se ve de color más clarito es el que se va a eliminar. Entonces le doy un clic o doble clic fuera del área de la imagen y fíjense que la imagen queda recortada. ¿Ven? Ahora, esta imagen le quiero cambiar, bueno, si yo le quito la selección no se va a notar mucho porque la imagen tiene un fondo de color blanco, ¿ok? Pero a las imágenes les podemos dar este contorno, cambiárselo de forma. Es decir, yo puedo entonces trabajar ahora para cambiarlo. ¿Qué voy a hacer? La voy a enmascarar. A eso se le llama enmascarar, cambiarle la forma del contorno. Y eso lo hacemos en esta flechita. No aquí en recortar, sino enmascarar. Aquí tenemos varias formas para enmascarar. Vamos a hacer un ejemplo donde se note la diferencia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, voy a seleccionar este triángulo. A ver, ok. Fíjense cómo la imagen toma la forma del triángulo. Ok, entonces eso es lo que es enmascarar. Darle una forma al contorno de
esa imagen. Vamos a ver, vamos a seleccionar esta flecha que está acá. Entonces, fíjense cómo cambia el contorno de esa imagen, ¿ok? Entonces, así sucesivamente con cada una de estas formas que tenemos acá, las podemos utilizar para enmascarar imágenes. Entonces, yo como estoy trabajando con este rectángulo, este redondo, voy a darle a la imagen ese rectángulo redondo, ¿ok? Y voy a aplicarle los formatos. Color, estoy trabajando con este color de contorno, estoy trabajando con 3 píxeles de ancho y ese es el contorno que me va a tomar la imagen. Bien, la voy a reducir un poco más y entonces acá, en vez de escribir la palabra papá, como hice acá con la palabra mamá, lo que hice fue insertar una imagen de, del papá, del que me va a representar al papá. Entonces voy a insertar acá una flechita que me va a indicar para este lado, ¿ok? Vamos a quitar la selección para no insertar otra flecha y así sucesivamente. Ahora, para incluir tíos y tías por parte de papá, pues me voy nuevamente a insertar imagen, buscar en la web y voy a buscar una imagen que tenga varias personas. Vamos a escribir personas a ver si de esa manera me aparece imagen con varias personas que pueda seleccionar para insertar allí una imagen. A ver, a ver. Listo, Yamile. Bueno, vamos a seleccionar esta para no perder mucho tiempo. ¿Aló? Quiero esta imagen, le doy doble clic. Ahora fíjense que esta imagen es circular, ¿ok? Entonces posiblemente vamos a recortarla. A ver qué tanto le podemos recortar. Y que no se note mucho el círculo que tiene esta imagen. Recortando en los puntitos estos, en las rayitas estas negras. Puedo ir disminuyendo. Ok. La quiero así, pues doy clic o doble clic fuera de la imagen y allí me queda la imagen. Okay. Ahora, con los extremos, los puntitos de los extremos, le modifico el tamaño, la coloco más pequeña. Okay. La voy a mover. Vamos a mover hacia acá y vamos ahora a enmascararla. Vamos a darle la forma del rectángulo redondo como hicimos con la anterior. Le aplico formatos, color de borde. El color de borde que estoy utilizando es este y el grosor del borde es 3. Y aquí mi imagen tomó ahora el contorno con el formato que le apliqué. Voy a reducir un poco más. Voy a moverlo. Vamos a dejarlo aquí, más bien voy a mover este. No. Esta del papá. Vamos a moverlo por acá. Fíjense que la flecha se mueve junto con la imagen. ¿Okay? Y esta vamos a colocarla por acá. Y ahora sí voy a insertar una flecha, le doy clic aquí, le puedo dar clic directamente a la flecha porque ya está seleccionado para trabajar con flecha, ¿ok? O le puedo dar clic en la flechita y selecciono la opción flecha. Y voy a insertar la flecha, ¿ok? Y así continúo trabajando la actividad que esté realizando. A estas flechitas y a estos conectores angulares también les podemos cambiar
sus formatos, ¿ok? Le podemos aplicar otro color de línea, podemos aplicarle grosor de línea, voy a colocarle dos para no colocarle tan grueso, ¿ok? ¿Ven? Ahora a la flechita también le voy a aplicar ¿cuál era? Y grosor 2. Y así lo voy cambiando. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero realizar una actividad y en la actividad se repite la forma, la imagen, el conector, yo le aplico primero los formatos. ¿Para qué? Para no estar repitiendo, aplicarle los formatos a cada uno de los elementos, sino que ya cuando le dé los formatos puedo copiar y ya se me copia con los formatos.